En esta vida hay cosas que no tiene demasiado sentido darle vueltas o encontrar alguna explicación lógica. Cosas tan simples como que lo que tiras a la basura no tiene importancia. Pues al fin y al cabo no es más que eso, basura, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que incluso ahí pueden haber cosas fuera de lo común? Y no estoy intentando referirme a que puede haber algún diamante en bruto escondido entre toda la sociedad. Estoy hablando de algo totalmente distinto. Buenas noches a toda la comunidad. Es un placer saludarlos en esta ocasión. Mi nombre es Augusto Solís. Solía trabajar como conductor de un camión de recolección de basura en mi ciudad, y lo hice por casi 35 años. Actualmente tengo 72 años, y me la paso disfrutando de mi tiempo en casa después de haber recibido mi pensión. Si quitamos los días de nacimiento de mis nietos, podría decirse que el día más feliz de mi vida en los últimos años fue cuando no tuve que trabajar más debido a mi edad. Y créanme, no fue porque no disfrutara de mi trabajo, fue algo más. Todo comenzó con una noche de recolección de basura como cualquier otra. Debíamos cumplir con nuestra ruta y llevar toda la basura recolectada hasta el depósito en el que sería incinerada. Pero sin quererlo, encontramos algo totalmente inesperado. Yo estaba en la parte de adelante conduciendo, y atrás del camión estaban el resto de mis 4 compañeros haciendo todo el respectivo trabajo de recolección. Lo único que yo tenía que hacer era mantener una marcha lo suficientemente rápida para que avanzáramos, pero lo suficientemente lenta como para no dejar atrás a mis compañeros. A pesar de mantener la velocidad correcta, vi por el retrovisor que ellos se quedaron atrás de pie frente a un contenedor de basura, por lo cual me frené y empecé a tocar el claxon para que se apresuraran. Al notar que ellos no reaccionaban al ruido del claxon, no tuve más remedio que detenerme y retroceder un poco hasta llegar donde ellos estaban. A veces podíamos llegar a encontrar algún que otro objeto inusual en la basura, y esta podía ser alguna de esas ocasiones. Pero de verdad me sorprendí mucho que ellos no me hubieran avisado que me detuviera. Finalmente terminé de dar reversa y me bajé del camión para comprobar qué era lo que estaba pasando. Allí estaban Pablo, Javier, Carlos y Mario, mis 4 compañeros. Todos rodeaban un contenedor de basura algo inusual. Aquello fue hace varios años, unos 8 o quizás 10 años, pero puedo recordar la peculiar apariencia de aquel contenedor de manera vívida. Es como si lo hubiera visto el día de ayer. Era de color azul. Tenía algunas decoraciones que lo hacían parecer alguna artesanía algo bizarra. Y alrededor había un líquido rojo espeso. Lo inusual de esto no era tanto su forma, sino el horrible hedor que escapaba de aquel contenedor. Olía peor a la basura a la que ya estábamos acostumbrados. Lo primero que pensamos fue que algún irresponsable había dejado a su mascota muerta en la basura. Lastimosamente, no fueron pocas la cantidad de veces que llegamos a encontrarnos con una situación así, por lo que sabíamos muy bien que tratar con situaciones así era bastante molesto, ya que simplemente no podíamos dejar el animal ahí tirado. Debíamos hacer algo. Le dije a Javier que se apresurara a llamar al control de animales, pues teníamos una ruta que cumplir y una hora a la que debíamos dirigirnos al depósito de basura. Pero él me dijo algo mientras estaba temblando. Augusto, eso no es ningún animal. Esto me dejó un poco confundido, pero por los rostros de Pablo, Carlos y Mario, me dijeron que él estaba hablando muy en serio. Yo me sentí un poco nervioso al momento de acercarme, y con mucho cuidado, revisé el interior de aquel contenedor. Solo bastó una mirada para saber a qué se referían mis compañeros. Y efectivamente, lo que había ahí no era un animal, sino un hombre. Las circunstancias en las que se encontraba esa persona eran realmente bastante grotescas. Todas las partes desmembradas de su cuerpo estaban revueltas con la basura. Para todos era la primera vez que veíamos una escena tan horrible. ¿Quién pudo haber hecho algo así? ¿Qué había hecho este hombre para encontrar semejante destino tan trágico? Nunca lo sabríamos.
pero eso no evitaba que preguntas de este tipo pasaran por mi mente. No pude seguir viendo aquello, y mucho menos soportar el olor a podrido tan fuerte que provenía de aquel contenedor de basura. Así que de inmediato lo cerré y me alejé todo lo que pude buscando aire fresco. Sin embargo, mi resistencia no fue lo suficiente para evitar que todo lo que tenía en mi estómago se devolviera por mi garganta. Honestamente, no tengo idea de cuánto tiempo me la pasé así descompuesto. A los pocos minutos saqué mi teléfono y llamé a la policía para informar de lo que estaba pasando. La operadora que me atendió me pidió que diera una descripción del rostro, pero por nada del mundo iba a volver a abrir ese contenedor y ver aquella escena tan traumática. Así que me indigné. Le dije que qué importaba la cara que tuviera. El hecho de que estaba muerto no iba a cambiar. Así que le pedí que enviara a la policía o a una unidad forense para que ellos verificaran. Me apena mucho haberle respondido de aquella manera tan grosera, pero en ese momento me encontraba realmente nervioso y alterado. No tenía idea de cómo reaccionar a cualquier cosa que pasara a mi alrededor. Y bueno, no tenía el control de mis emociones. Afortunadamente, pareció como si aquella operadora hubiera entendido aunque sea un poco mi estado de ánimo, ya que en todo momento fue amable y no levantó la voz. Al cabo de unos 5 minutos, llegó una patrulla en moto de la policía, y en cuanto vieron el interior del contenedor, hicieron unas llamadas por radio y nos pidieron que abandonáramos el lugar. Obviamente en ese momento tuvimos que informar a nuestro supervisor lo que estaba pasando. Afortunadamente no tuvimos mayor problema y colaboramos todo lo que pudimos con la policía en cuanto acordonaron el lugar. Realmente parecía una escena del crimen como esas de las películas en cuanto llegaron todos los equipos forenses. Nosotros 5 tuvimos que quedarnos para responder a una serie de preguntas que un par de detectives nos empezaron a hacer ni bien llegaron al lugar. No saludaron siquiera, lo cual me pareció increíblemente grosero. Pero en cuanto les remarqué el hecho y ellos se disculparon, supimos por boca de uno de ellos que quien yacía en aquel contenedor era un compañero suyo que había estado siguiendo un caso de asesinatos en serie. Así que era realmente entendible que ellos también estuvieran un poco alterados. Nos retuvieron en el lugar lo que restó de la noche, y no por nada sospechoso, sino porque según ellos querían asegurarse de tomar correctamente nuestra declaración, la cual tuve que repetir muchas más veces de las que me gustaría. Y finalmente, nos dejaron ir cuando salió el sol. Hacía mucho tiempo no tenía una noche tan agotadora. Pero finalmente había terminado. Y mis compañeros y yo, en cuanto dejamos el camión en el depósito de basura, nos fuimos directo a dormir a nuestras casas. Todo lo que yo quería era borrar esa imagen de mi cabeza. Desgraciadamente para mí, eso no fue posible, ya que vi el rostro de aquel hombre en mi sueño. No sé por qué razón, pero él parecía estarme pidiendo ayuda antes de que yo lo encontrara en aquel contenedor. Esta imagen se repitió varias veces en mi sueño y terminé levantándome totalmente empapado de sudor y viendo el rostro de preocupación de mi esposa. Ella estaba preocupada porque yo estaba susurrando cosas extrañas mientras dormía. Yo no le conté lo que me había encontrado en el trabajo. Simplemente no quería preocuparla. En ese momento simplemente me puse de pie. Fui al baño y cerré la puerta para poner un poco de agua en mi rostro. Pero en cuanto me miré al espejo, todo lo que pude ver detrás de mí fue aquel hombre de pie mirándome con furia. La impresión y el miedo que recorrió mi cuerpo en ese momento hizo que sintiera como si mi cuerpo entero se calentara y mi pecho empezara a doler. Además de que no pude contener mis gritos y terminé cayendo en el suelo del baño. Yo ya tenía una edad avanzada para ese entonces, así que no creo que necesite explicar lo peligroso que era para mí experimentar ese tipo de sustos. Realmente pude haber sufrido un infarto o un paro cardíaco. Gracias a Dios que nada de eso pasó. Afortunadamente no tuve más incidentes durante el día, el cual se suponía que nos lo habían dado libre en la empresa.
Ninguno de mis compañeros habló conmigo, sino hasta la siguiente noche ya en el trabajo. Y nos enteramos que no solo yo había tenido una especie de encuentro con aquel hombre. Javier nos contó que tuvo parálisis del sueño y que pudo ver a aquel hombre en un rincón de su habitación, mirándolo fijamente por horas. Carlos dijo que lo vio a través del rostro de su hija cuando fue por ella al colegio, y ella le dio una mirada algo inquisitiva. Por otro lado, Mario escuchó susurros extraños durante todo el día. Sintió que alguien le estuvo tocando el hombro en repetidas ocasiones, y finalmente en la noche soñó que aquel hombre estaba estrangulándolo. A Pablo no le tocó vivir alguna experiencia de estas, ni ninguna en realidad, así que simplemente estaba burlándose de nosotros y diciéndonos que solo éramos una banda de viejos supersticiosos. Y quizá así fuera, pero eso no quita el hecho de que al menos yo sí vi lo que vi. Aquella noche todo transcurrió normal, pero a la siguiente, Pablo no llegó a su trabajo debido a que tuvo un accidente mientras manejaba su moto. Obviamente fuimos a visitarlo, y resultó que la razón por la que él se había accidentado es que al mirar el retrovisor, notó que se veía como si alguien estuviese montado en el asiento del pasajero de la motocicleta. Esta persona asomó su rostro y resultó ser el causante de todas nuestras pesadillas, lo cual causó que Pablo diera un volantazo a causa de la impresión y terminó saliendo despedido de su propia moto, así que terminó por romperse varios huesos del cuerpo. Los detectives que nos hicieron el montón de preguntas nos dieron su número para que los llamáramos si había alguna novedad en el caso. Así que decididamente tomé el número y llamé. No tenía ninguna novedad. Obviamente yo solo quería saber exactamente lo que estaba pasando. Honestamente pensé que iban a colgarme el teléfono enseguida, pero el detective que contestó fue realmente amable y me explicó un poco de qué iba el caso. Como dije antes, el hombre que encontramos dentro de aquel contenedor era un detective el cual estaba investigando una serie de asesinatos. El gran problema es que los más sospechosos eran los miembros de una secta nueva en la ciudad, pero no habían conseguido ninguna prueba sólida de esto. Al parecer, aquel hombre se acercó demasiado a la verdad y terminó siendo sacrificado por aquella siniestra secta. Los 5 de nosotros nos asustamos de forma terrible al enterarnos de esto, pensando en 1000 posibilidades de cosas que podrían ocurrir y perdiendo la calma. Afortunadamente, y a pesar del miedo, no nos llegó a pasar nada después de aquel día. Sin embargo, por todo el tiempo que nos la pasamos trabajando, estaba la zozobra de volver a vivir algo como aquello. Volvimos a encontrarnos una que otra mascota muerta dentro de los contenedores, pero afortunadamente, nada más allá de eso. Así fue como pasé los últimos años como conductor de camión de basura, con miedo de volver a encontrarme algo indeseable, o de que aquella secta de alguna forma me encontrara. Sin embargo, esa angustia y ese miedo desaparecieron el día en que finalmente me pensioné y no tuve que volver a manejar aquel camión. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Algunos de los que están escuchando pueden decir si alguna vez han pasado por alguna situación en las que, al pasarles algo malo, simplemente fueron un simple daño colateral. Bueno, quizás no todos los que estén escuchando puedan dar una afirmación positiva, pero la historia que vengo a contarles el día de hoy va más o menos de algo así. Mucho gusto a todos. Buenas noches a toda la comunidad. Mi nombre es John. Tengo 35 años y este año estaré cumpliendo 5 años de estar trabajando como uno de los tantos camioneros que se dedica a este oficio en mi país. Realmente disfruto mucho de este empleo, pues no me cuesta demasiado trabajo cumplir con todas las responsabilidades que conlleva. Y con esto no quiero decir que este oficio sea fácil de realizar o algo así. Simplemente quiero dar a entender que este empleo es perfecto para mí.
Como seres humanos que somos, en algún momento de nuestras vidas siempre podemos llegar a cometer uno que otro error. Y esa equivocación puede ser algo leve o puede ser una mancha que ensucie nuestro buen nombre. Honestamente, no tengo idea de cómo catalogar el error que cometí aquella vez, pero puedo decir con toda seguridad que lo que pasó aquella noche estará en mis recuerdos para siempre y nunca volveré a cometer ese error. No sé si han escuchado que en algunas carreteras del mundo hay ciertas personas que se lanzan en las carreteras de forma suicida, solo para que los vehículos frenen y así poder robar todo lo que puedan. Mis compañeros de oficio siempre me dijeron que era muy improbable que me encontrara en una situación parecida, pues en realidad mi ruta siempre es la misma. Sin embargo, debo decirles que las posibilidades nunca son cero. Ellos siempre me recalcaron que si me veía en una situación de esas, no me detuviera sin importar lo que viera o que sintiera en el vehículo, que no me fijara en si había transeúntes en la carretera y un montón de recomendaciones más. Imagino que me dieron tantas advertencias porque ellos ya llevan muchísimo más tiempo dedicándose a esto que yo. Con el pasar del tiempo dejé de estar prevenido ante estas situaciones, porque simplemente no pasaban. Así que fui ignorando las advertencias de mis compañeros, hasta que en un punto terminé por olvidarlas, y me puse a mí mismo en una situación algo delicada. Recuerdo que eran casi la 1 de la noche, hora a la que yo conducía normalmente por la ruta que me fue asignada. Esta carretera era tranquila, nunca pasaba nada, y como les decía antes, yo manejaba con la guardia totalmente baja. Y en ese momento, hubo una persona que saltó sobre la carretera, y yo, por reflejo, terminé pisando los frenos para no atropellar a la mujer que se me había atravesado en el camino. Aunque no conducía un camión de carga pesada, seguía siendo peligroso frenar de esa manera, pues el vehículo estuvo a punto de voltear y terminar por volcarse. Afortunadamente no pasó nada grave hasta ese punto, pero créanme que el susto que sentí fue tremendo. Cuando me detuve, bajé el vidrio de la ventanilla y empecé a gritarle improperios a aquella mujer imprudente. Sin embargo, la mujer no se quitó del frente, y en vez de estar asustada o algo así, llevó sus dedos pulgares e índice a su boca y dio un silbido tan fuerte que por un segundo sentí que mis oídos vibraron más de lo normal. Justo en ese momento, un montón de hombres y mujeres salieron de todos los alrededores y rodearon el camión. Al parecer estaban escondidos en la hierba alta y en los árboles que habían a los alrededores, y debido a lo oscuro que estaba todo, era demasiado obvio que no iba a notarlos. Y ahí fue que lo recordé todo. Recordé aquellos consejos y palabras de mis compañeros, y me sentía como un verdadero tonto. Pero aún había algo que yo podía hacer: acelerar a toda marcha. A pesar de haber estado a punto de voltear el camión seguía sobre la carretera, así que maniobrar y escapar no iba a ser algo muy complicado. Y así lo hice. Pero no noté que en el momento uno de ellos se subió hasta la puerta del conductor y me apuntó en la sien con un arma. Ahora sí que ya no tenía ninguna opción. A ellos se les notaba demasiado que llevaban mucho tiempo usando esta modalidad de robo. Y a mí, bueno, se me notaba demasiado que jamás en la vida me habían robado de esta forma. Sin necesidad de ellos decir nada, yo simplemente empecé a suplicarles. Les dije que por favor no me hicieran nada, que tomaran todo lo que quisieran y me dejaran ir. Pero el sujeto que me estaba apuntando no dijo nada, solo me obligó a bajarme del camión. Yo le rogué que no se llevaran el camión, que era mi único sustento, pero a ellos no parecía importarles en lo más mínimo, y me indicó que si no me bajaba en ese preciso instante, me iba a volar los sesos. No tuve más remedio que hacerle caso. Primero apagué el motor, me quité el cinturón de seguridad y muy lentamente comencé a bajarme del camión hasta quedar de pie en el suelo, en donde el sujeto que me estaba apuntando con el arma me dijo que me quitara todo lo que traía puesto. Yo pensaba que era una broma. Afuera el clima estaba a 8 grados centígrados. Iba a congelarme de inmediato si me quitaba la ropa. Pero parece que esta persona estaba hablando en serio,
porque volvió a apuntarme en la cabeza y me repitió nuevamente que me quitara todo. Estaba demasiado indignado, pero no podía hacer otra cosa. Pero justo cuando empecé a desabrocharme el suéter que tenía puesto, el grito de una mujer inundó todo el lugar y en cuestión de segundos, todo se volvió un caos. Todas las personas que se habían aparecido para intentar robarme empezaron a dispersarse. Yo me quedé ahí de pie, totalmente confundido, mientras todo el grupo de personas corrían desesperadas. Escuché algunos de los gritos de las personas diciendo: ¿qué demonios era esa cosa? El hombre que me estaba apuntando con el arma fue a revisar lo que estaba pasando. Yo aproveché el momento de distracción para volver a abrocharme el suéter y subir a mi camión. Y justo cuando volví a encender las luces delanteras, fue que pude saber finalmente lo que estaba pasando. No pude ver específicamente lo que era esa cosa, pero sin duda había algo ahí afuera llevándose a todo aquel que se encontrara a una velocidad imposible de seguir para el ojo humano. No iba a quedarme ahí para averiguar qué era lo que estaba pasando. Estaba demasiado asustado, así que rápidamente volví a subir el vidrio de la puerta del conductor, prendí el motor y aceleré a todo lo que daba. En ese mismo instante escuché varios disparos. Algunos de los disparos alcanzaron a entrar a la cabina de conducción, pero afortunadamente no me dieron. Ya me estaba alejando de aquellas personas. A lo lejos se podían escuchar los gritos desgarradores de las personas y muchos más disparos. Eran un grupo de 15 personas por lo que alcancé a contar, y ahora solo quedaban algunos cuantos. Una de esas personas alcanzó a subirse a la puerta del conductor y empezó a tocar el vidrio exigiéndome que le abriera. Era un hombre joven, lo recuerdo. Tenía una cara de puro terror. Me gritaba desde el otro lado que por favor le abriera la puerta. Yo no sabía qué hacer. Para empezar, ellos habían intentado robarme, así que estaba bastante indignado. Pero al mismo tiempo, era un ser humano el que estaba rogándome por su vida. Yo dudé mucho, pero finalmente me dispuse a abrir la puerta. Pero justo en ese instante, esa persona fue arrancada de la puerta a una velocidad impresionante. No sabía qué demonios había pasado. Ni siquiera tuve tiempo de ver la cosa que se lo había llevado. Pero la cosa no terminó ahí. En el vidrio de la puerta del conductor, justo donde hasta hace unos instantes estaba el muchacho pidiéndome ayuda, una mano enorme que cubría todo el espacio de la ventana se posó ahí. Era negra y peluda, y parecía que estuviera esperando algo. Solo paso por aquí. Mi intención no es quedarme en este lugar. Por favor, déjame ir. Yo solo estoy de paso. Le dije a la cosa dueña de esa enorme mano. Y al parecer, asintió, porque enseguida retiró su mano. Y no tuve mayor problema para volver a abandonar el lugar. Por el retrovisor, ya no se veían las luces de los disparos. Y ya no se escuchaba nada. Solo estábamos yo y el inquietante ruido de mi motor. Nunca supe qué fue de esa cosa. Estuve a punto de que me quitaran todo ese día, pero aprendí en carne propia que no puedo detenerme por causa de alguien a semejante hora de la noche. Sé que esto suena demasiado cruel y difícil de procesar, pero no es mi culpa si alguien se lanza a suicidarse sobre mi camión. Yo simplemente nunca volví a frenar mi camión. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado del relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Tuve una larga vida dedicándome a ser un camionero. Este oficio me dio muy buenos y malos momentos, pero al fin y al cabo fueron estos los que me ayudaron a formarme y a construir la persona que soy el día de hoy. En mi pueblo tenemos un decir: en la puerta del horno puede quemarse el pan, con lo cual siempre nos recordamos que debemos estar al pendiente de todo, incluso al último minuto cuando ya todo se vea bien. Y así fue como me pasó a mí.
quien irónicamente aprendí la lección más importante de mi vida en mi último momento de viaje como camionero. Mucho gusto a todos. Les extiendo un saludo de buenas noches a toda la comunidad que cumplidamente escucha todas las historias de este canal. Quiero darle muchas gracias a los creadores por darme la oportunidad de contar mi historia en esta ocasión. Mi nombre es José Mario Santamaría. Tengo 67 años y actualmente soy un hombre disfrutando del trabajo de su vida. O pueden simplemente verlo como que soy un anciano que no lleva ni siquiera 3 años recibiendo su pensión. Cuando todavía trabajaba, era un camionero de carga pesada que usualmente transportaba materiales de construcción entre las ciudades de mi país. Pero esto no era lo único. Básicamente trabajaba para una empresa del gobierno transportando lo que sea que se necesitara, inclusive maquinaria pesada y cosas por el estilo. En el último viaje que hice mientras trabajaba, logré algo que nunca creí posible. Logré comunicarme con alguien que había muerto hace varios años atrás. Pero no fue una simple interacción, sino que de verdad logré hablar con esa persona. Verán, en mi país hay varias carreteras que se llenan de niebla gracias a alguna que otra condición. Algunas están muy cerca del mar y se llenan de la bruma marina que el viento tira sobre ellas. Otras porque están en lugares muy fríos, y así hay varios puntos con estas características. Sin embargo, la carretera por la que yo conducía aquella vez no reunía ninguna de esas condiciones posibles para que en los alrededores hubiera una niebla tan espesa que tuve que encender mis luces antiniebla. Pero incluso con estas, ver en los alrededores era realmente difícil. Era mi último viaje, así que no tenía prisa de ningún tipo por llegar a mi destino. Ya llevaba demasiado tiempo en esto como para saber que si me apuraba, las cosas no iban a terminar bien. Y no había manera de que corriera tal riesgo, siendo esa la última vez que estaría sobre el volante de un gran vehículo. Recuerdo muy bien que esa era una carretera sinuosa y que tenía muchas curvas. Sin embargo, no era particularmente peligrosa. Simplemente todo alrededor era bastante silencioso, lo cual de alguna manera parecía un poco intimidante. El viaje había sido un poco largo. Ya era el 5.º día de camino y yo ya estaba bastante cansado. Cuando era joven era capaz de hacer uno de estos viajes como si no fuera la gran cosa, pero en esos momentos me costaba seguir el paso. El paso del tiempo realmente es cruel, ¿verdad? Bueno, en aquel momento tuve que detenerme para descansar un poco. No me bajé del camión porque no quería correr ningún riesgo, pero ahí afuera me pareció ver algo que se movía entre la niebla de una forma extraña. Lentamente, ese movimiento en la niebla se fue acercando a mi camión, y sin importar que tenía todos los vidrios arriba, un montón de niebla se coló a través de estos y terminó por entrar a la cabina. Esta niebla no tenía ningún olor, no incomodaba de ninguna forma, y si no fuera porque el interior de mi camión estaba totalmente lleno de esta, jamás la hubiera notado. Lentamente la niebla tomó la forma de un hombre muy joven, quizás de unos 32 años o menos, el cual me estaba mirando fijamente. Obviamente me asusté un poco, pero en cuanto lo miré detalladamente, no parecía tener malas intenciones, solo estaba observándome. Por increíble que parezca, pude ver sus labios moverse y reproducir una serie de palabras que jamás en la vida me hubiera imaginado que salieran en esta situación. Dime, ¿tú disfrutas de tu vida? Deberías hacerlo. Esto me pareció totalmente extraño. Le pregunté qué es lo que había querido decir con esto, pero aquel hombre de niebla simplemente se quedó ahí sentado observándome y no dijo ni una palabra más. Podré sonar un poco loco, pero él parecía genuinamente interesado en escuchar mi respuesta. No le hice esperar demasiado y le dije: no lo sé. Solo puedo decirte que, en cuanto termine este viaje,
Disfrutaré todo lo que pueda mis últimos años de vida. No sé si era una respuesta satisfactoria, pero sin duda alguna fue la más honesta que pude soltar en ese momento, ya que no estaba diciendo nada más que la verdad. El hombre se quedó ahí observándome por un rato y finalmente se desvaneció. Pero antes de irse me dijo unas últimas palabras. Deberías disfrutar ahora, no después. No puedo negar que tenía razón, y por muy increíble que parezca, aquel pequeño intercambio me hizo reflexionar en muchas cosas. No sé quién era ese sujeto, creo que nunca lo sabré, pero en ningún momento sentí hostilidad por parte de él. Y como les dije antes, aunque fue un pequeño intercambio que podría parecer muy poco significativo, el que una aparición que podría ser el espíritu de un muerto te diga eso, créeme que te puede cambiar tu perspectiva de vida.